Buenas tardes, Fran, gracias por estar aquí. Nuestro amigo el trompetista de jazz, 73 años y de una salud de hierro. Junto conmigo, les saludo a todos, 70 años, médico jubilado, doctor Matusalén, como ustedes conocen. En la tarde de hoy les vamos a hablar de los 10 signos fundamentales que nos alertan con varios años de antelación que una persona puede padecer Parkinson. Son signos porque lo puede percibir el propio paciente, pero también el entorno, los amigos, los familiares, la mujer, etcétera, etcétera. En eso se diferencia de los síntomas que tan solo lo percibe uno mismo. Luego, por tanto, son signos que, de ser percibidos por el paciente o por el entorno familiar, deben hacer sospecha y alarma de que esa persona en el futuro, 5, 6, 8, 10 años después, puede tener Parkinson. Y se debe acudir cuanto antes al neurólogo para que un posible diagnóstico previo y precoz. El primer síntoma, el primer signo, claramente es el temblor. No todos los parkinsonianos tienen temblor. Algunos tienen hipertonía y otros temblor. Pero generalmente se va instaurando poco a poco, normalmente primero en las manos, luego en los pies o en una pierna, y suele ser unilateral, no son simétricos bilaterales. Ese es el primer signo de alarma de un posible Parkinson. El segundo está relacionado tanto con la escritura como con el habla, el segundo y el tercero. En cuanto a la escritura, uno empieza a escribir mucho más pequeñito. Las letras son mucho más pequeñas y por más que uno se esfuerza, escribe muy pequeñito. Ese signo, con el paso del tiempo, cada vez va aumentando. Junto a la micrografía, que así es como se llama la letra pequeña, el tercer signo es el cambio de voz. Un parkinsoniano empieza a tener la voz más ronca, una voz más de bajo volumen, una voz cambiante en definitiva, una voz que no ha tenido nunca y que con el paso del tiempo se va incrementando y dice uno, ¿qué es lo que pasa? Pues es otro signo de alarma de un posible Parkinson. No solamente la micrografía, sino también la voz. Ya tenemos 3 signos. Otro signo precoz es el estreñimiento pertinaz. Se empieza uno a tener, sin tener problemas previos digestivos, a estar estreñido 2, 3 días, 4 días con un esfuerzo enorme, y ese es un signo que también debemos de tener en cuenta. El quinto signo sería la pérdida por completo del olfato. Se pierde el olfato por completo. Los olores como el perfume, que antes se discriminaban y sabía uno, pues ese perfume es Chanel número 5 o ese es Jean Paul Gaultier o ese... No, uno pierde por completo el olfato, no solamente de aromas, de perfumes, sino también, lógicamente, de alimentos y de todo condimento, etcétera, etcétera. Ese signo también se nos debe de encender la lucecita nuestra o de los familiares y nos alerta de un posible Parkinson en el futuro. Junto a eso, hemos hablado, claro, la dificultad al andar y el miedo a las caídas que hace que nos encorvemos un poco y que vaya andando uno a pasitos más cortos, con mucha precaución, y el centro de gravedad de la marcha lo adelantamos y por tanto la espalda nos encorvamos. De modo que si alguien ve a una persona mayor que en poco tiempo se encorva, pudiera ser un signo de que también se está instaurando en los próximos años un diagnóstico de Parkinson.
dificultad al andar. Luego otro de los signos característicos, ya vamos por el 7 o por el 8, es la rigidez de las facies, con lo que tenemos unas facies como de siempre enfadados, siempre cabreados, con todo el mundo, con la vida, y no es así, es sencillamente que nuestra rigidez muscular, nuestra falta de movimiento en las facies, nos dan ese rostro en máscara que se llama. Y eso es un signo patognomónico, quiere decir definitivo, definitorio de lo que es un Parkinson. Otro de los signos claros es la calidad del sueño y la pelea que tiene continuamente uno con el sueño y con la persona que está en la cama. Le das puñetazos a la persona que está en la cama, al aire, a la almohada, a ti mismo, y te puedes incluso caer y tirarte de la cama y hacerte una lesión, porque es definitorio también y patognomónico dentro de las alteraciones del movimiento que conlleva esta enfermedad. Y por último, ya hemos hablado de los 9, puede tener uno mareo o desmayo y miedo a las caídas, como hemos hablado. Luego, citándolos todos, también puede tener uno ya, pero esto es cuestión de la vejez, más lentitud mental, que se olvidan las cosas, pero eso me imagino que a todo el mundo. Pero básicamente estos signos que hemos dicho son de alarma y de alerta y que se producen 8 o 10 años antes y que hay que tener muy en cuenta para acudir rápidamente al neurólogo. Definiéndolos de nuevo: temblor, micrografía, es decir, letra pequeñita, el tono de la voz baja, cambia la voz, ronca, el estreñimiento, la dificultad y la rigidez al andar, las malas noches porque se pelea uno con la calidad del sueño es fatal, pierde uno calidad del sueño, se pelea uno, piernas inquietas, pega patadas y se puede caer uno, etcétera, etcétera. El olfato, que ya lo hemos hablado claramente. La cara es una máscara, cara en máscara totalmente. No balancea uno, no parpadea uno, puede estar uno un reto 10 días enteros sin parpadear, pues busquen que es un parkinsoniano. El mareo, el desmayo y ese encorvamiento cuando va andando uno, que básicamente indica que en 8 o 10 años es posible que tenga uno ese proceso llamado Parkinson. Y el Parkinson es así de fastidiado. Falla la dopamina, y la dopamina falla porque hay una proteína que es la alfa-sinucleína, que hace que no se secrete y que no llegue al cerebro y a las neuronas suficiente dopamina. Y la dopamina es la encargada general de el equilibrio del movimiento, de la armonía, etcétera, etcétera. Al fallar esas neuronas que producen dopamina, ¿qué es lo que falla? Falla la alteración del movimiento. El Parkinson en sí es una grave y neurodegenerativa alteración del movimiento. Pero ojo, cada día hay nuevas soluciones, que eso hablaremos en otros vídeos, en sucesivos vídeos, que hacen que el Parkinson y que el parkinsoniano y que la familia del parkinsoniano tengan unas perspectivas mejores. Por hoy ya está bien. Con que sepan los 10 signos básicos que alertan de un posible y posterior Parkinson es suficiente. Denle por favor a suscribirse, que este canal es interesante por los temas que se tratan, no ya por el que expone, y es bueno que sepan, no solamente los parkinsonianos, otro día hablaremos de Alzheimer, otro día también hablaremos de educación sexual en los cortos, vamos a introducir una cosa que se llama curiosidades en medicina, que es cómo se hacía la medicina hace 2000, 3000 años, y es un canal entretenido y que es gratuito. Así que suscríbanse
y nosotros se lo agradecemos. Bye bye, por hoy es suficiente.